Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Después de las Pensando en entrevistas de tus ayer ya debes estar un preguntas, poco más cansado, ¿no? pucha, ya de ahora Dos salimos en veces. media hora. Sí, sí, sí. Bateson define el concepto de frame mediante dos analogías, el marco de un cuadro y los diafragmas de Venn, utilizados en la teoría de los conjuntos matemáticos. Digamos, no es un propósito declarado, pero definitivamente cuando uno impone una manera de ver, un sistema de pensamiento, que es lo que los marcos son, ¿no? Una manera de ver, pensar, entender también, definitivamente es una acción de dominación. Y yo me explico la cuestión porque recordemos que el tema de Bateson escribe eso, donde está incluido el tema de que te di, ¿no? Te envié la referencia. La Theory of Play and... eh, ya no me acuerdo bien cómo se llama. Pero es sobre juego, una teoría de juego, ¿no? Y ahí da la definición como él la está entendiendo en ese momento. Y hay una influencia muy grande de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial que continuó para Estados Unidos en Corea, ¿no? En el año 48-50 creo que fue lo de Corea, ¿no es cierto? Entonces, eh, el tema es que hay como digamos, un entendimiento general desde la perspectiva de guerra, de dominación. Entonces, el tema es cómo tratas a los vencidos, digamos, ¿no? Porque ellos ganaron la guerra, los japoneses. ¿Cómo trabajan? Se encuentran ahí con un tema gravísimo. Diferente idioma, diferente cultura, costumbres, manera de ver la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Religión, ¿no es cierto? Entonces, esos son aspectos todos culturales, ¿no? Hacen a la cultura de un pueblo, que es, y tú te das cuenta que en la relación con Japón es absolutamente diferente. Tienen otra manera de pensar la cosa, de ver, ¿no? Tienes el mismísimo problema. O sea, sí, pues, para verlo en términos francos y sencillos, tramposos, eso sí, ¿no? Y te voy a explicar por qué pienso que son tramposos. Eh, el planteo de los marcos de pensamiento es una buena caracterización de la cultura, ¿no? De las culturas y su diferencia. Si a eso le añadimos un marco, si quieres, de sentimientos, de percepciones, ¿no? Que ya no son visibles, digamos, ¿no? Porque cuando, puedes decir, cuando estás usando el lenguaje, lo haces como visible a otra persona, sea por escrito o oralmente. Hay una serie de manifestaciones que pueden interpretarse dentro de un marco cultural. Entonces, de todas maneras, si quieres relacionarte con otra cultura, si quieres hacerlo bien, tienes que entenderlo. Es decir, si tienes una relación de igualdad, sí, ¿no? Pero no cuando ejerces, cuando pones o estás en una relación de dominante-dominado, que es el caso Estados Unidos-Japón. Bateson habla de los marcos, Maturana y Varela de sistemas, pero entendemos que se refieren a lo mismo, los sistemas como un elemento vivo que existe mientras se mantenga en autopoiesis. Sí, lo que pasa es que hubiera querido buscar la definición de cultura.
mejor dicho, mi definición de cultura o la de Maturana en todo caso. Yo diría que en principio sí, cuando lo ves en términos de los marcos, ¿no es cierto? O sea, en los términos que Bateson está usando, sí, cultura es un marco de pensamiento. En realmente, cuando dices relación intercultural es entre culturas y no te estás fijando en la situación de predominio, dominio o dominación de una sobre otra, ni en la igualdad o en la paridad de ellos y en la convivencia, ¿no? No tienes eso, en Inter no está, digamos, supuesta la relación, el tipo de relación que se tiene. Entonces, tú acá lo ves. En la escuela rural es un sitio donde tú ves eso clarísimamente. Y la gente lo hace, o sea, los profes lo hacen sin darse cuenta. Piensan que tienen que llevar la Biblia a los indios. Pues. Y sí, ha cambiado en los últimos tiempos la resonancia que tiene, ¿no? Y creo que es bueno para ser realmente amable esa situación de respeto mutuo, ¿no? Cuando empezó su trabajo, lo empezó en un país extranjero donde no conocía el idioma, etcétera, ¿no? Encontró a Margaret Mead. O sea, hizo antropología de entrada, ¿no? Bateson se reía muchísimo de Margaret Mead porque ella pues hacía anotaciones y tomaba datos así, ¿no? En esa distancia con las personas. Él se reía. Tiene un trabajo extenso, ¿eh? Yo recomendaría a cualquiera que tiene interés en estos temas interculturales, de interculturalidad, estudiar, ¿no? De hecho, es importante, me parece. Y la mayor parte de eso de ese material quedó felizmente documentado muy bien, ¿no? Por un señor que merece realmente todo mi respeto. Y que mantuvo eso y permitió que un profesor canadiense escribiera todo un libro, un librazo enorme, que te lo mostré, ¿no? ¿De Goffman o...? De más de 300 páginas, ¿ah? ¿Estamos hablando de ¿Cómo? Goffman o de alguien No, más? no, no. Se llama Peter Harris Jones. En este momento ya jubilado, pero está en una universidad canadiense. Lo importante de ese trabajo es que él incorporó el tema, el desafío de su padre, ¿no? Adoptó el desafío de su padre. Y es pensar en lo sagrado como el arte, ¿no? Y me parece una idea fabulosa, ¿verdad? Sí. Y yo diría que más que sagrado por sacro, es como lo intangible, ¿no? Esas cosas que son resultado de una conexión de varios casos, eventos, etcétera, y que hacen una idea, ¿no? No, no se lo reconocieron allí, ¿no? Y entonces estaba en ese tiempo profundamente metido ya en el tema ecológico. Interesante. Porque si bien hablaba de la ecología de saberes, está hablando de saberes, no estaba hablando de la relación con la naturaleza y con nosotros, ¿no? Estudió el lenguaje de los animales, ¿ah? Cómo era la comunicación con los animales. Entonces, bueno, finalmente publicaron eh, esos libros que realmente lo ponen como un pionero del tema ecológico en el planeta. Ahora, hacer ecología sin haber estudiado Bateson, creo que Mira. no llega muy lejos. Oye, Jorge, yo creo que ya hasta ahí podemos acabar la entrevista. Muchas gracias, Listo, con mucho ¿ya? gusto, Gabriel. Cuenta Muchas conmigo. gracias. Nos vemos.